Mi padre, un hombre del que me había distanciado por su alcoholismo, me llamó en medio de la noche para decirme que tenía un regalo para mí, pero cuando llegué a su casa, solo encontré una caja con fotos de mi infancia y una nota que decía, no me olvides. Mi relación con mi padre era un libro cerrado. Una historia que se había escrito en un pasado lejano, con capítulos llenos de promesas rotas y botellas vacías. La distancia se había vuelto nuestra única forma de comunicación, yo vivía a cientos de kilómetros, y él se había quedado atrás, en la casa de mi infancia, ahogándose en la soledad y en el alcoholismo que había consumido a mi madre, y con el tiempo, casi a mí también. No había un día que pasara sin que yo pensara en él, pero el dolor era demasiado grande, y la distancia era, en cierto modo, una forma de autopreservación. Las llamadas de mi padre eran una rareza. Cuando ocurrían, eran cortas, confusas, llenas de palabras a medias y de disculpas que se sentían tan vacías como una botella de vodka. Por eso, cuando mi teléfono sonó en medio de la noche, con el identificador de llamadas mostrando su nombre, mi corazón se encogió. La mezcla de terror y resignación que sentí era tan familiar como el sabor de las lágrimas. Respondí con la voz tensa, preparándome para lo peor. Pero la voz al otro lado de la línea no era la de un hombre borracho. Era la de un hombre claro, lúcido, con un matiz de urgencia que me hizo sentarme en la cama. Hijo, dijo, su voz era un susurro. Sé que es tarde. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo. Pero necesito que me escuches. No hay tiempo. El tono de su voz me asustó. Papá. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No te preocupes por mí, respondió, y pude escuchar el sonido de la respiración entrecortada al otro lado de la línea. No me queda mucho tiempo. Pero necesito que hagas algo por mí. Tengo algo para ti. Un regalo. Está en la casa. En el armario de mi habitación. Lo necesito. El corazón se me aceleró. ¿Un regalo? ¿A qué se refería? ¿De qué estás hablando, papá? ¿Qué tipo de regalo? Solo prométeme que irás, insistió, ignorando mi pregunta. Es importante. Más importante de lo que crees. Prométeme que irás. Prométeme que no me olvidarás. La última frase, prométeme que no me olvidarás, me llegó al alma. Era un grito de auxilio, una súplica de un hombre que se sentía invisible. Sentí una punzada de culpa. Había sido un hijo ausente, un hombre que había dejado a su padre a su suerte. Prometo que iré, papá, respondí, con la voz quebrada. Mañana mismo. Te prometo que iré. Gracias, hijo, susurró, y el alivio en su voz fue palpable. Gracias por no olvidarte de mí. La llamada terminó abruptamente, dejando un silencio pesado en la habitación. Me quedé sentado en la cama, con el teléfono en la mano, preguntándome qué demonios acababa de pasar. ¿Estaba enfermo? ¿Estaba en peligro? ¿Por qué la urgencia, el misterio, el regalo? El sueño ya no era una opción. La promesa que le había hecho a mi padre era un peso en mi conciencia, una deuda que tenía que saldar. La distancia que había puesto entre nosotros se había desvanecido en un instante, y yo, un hombre que había huido de su pasado, me encontraba ahora volviendo a él, con una sensación de que el tiempo se estaba acabando. El amanecer trajo consigo una urgencia que me quemaba por dentro. No me detuve a dudar ni un segundo. Hice las maletas, llamé a mi trabajo para pedir un día libre de emergencia y me subí al coche. La carretera, que una vez fue el camino a casa, ahora se sentía como un túnel del tiempo, un camino de vuelta a un pasado que había intentado enterrar. A cada kilómetro que avanzaba, los fantasmas de la casa de mi infancia, los recuerdos de mi madre sonriendo antes de que la enfermedad se la llevara, y las botellas vacías que mi padre dejaba en la mesa, venían a mi encuentro. Al llegar, la casa me golpeó con el peso de su historia. Las cortinas estaban cerradas, y el jardín, que alguna vez fue el orgullo de mi madre, estaba cubierto de maleza. La puerta principal estaba sin llave. Entré, sintiendo el mismo escalofrío que sentía de niño cuando mi padre se quedaba dormido en el sofá después de beber. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, cargado de polvo y soledad. Papá, grité. Mi voz resonó en la inmensidad de las habitaciones vacías. No hubo respuesta. Me dirigí directamente a su habitación, el lugar donde la llamada de la noche anterior me había dicho que encontraría el regalo. El armario estaba abierto, y en su interior, sobre una repisa, había una caja de madera. No era una caja cualquiera, era una de esas cajas de madera tallada que los niños de mi infancia usaban para guardar tesoros. La caja estaba envuelta con una cinta roja, y tenía una nota pegada en la parte superior.
Mis manos temblaban mientras la tomaba. El papel era de la misma calidad que las notas que mi madre solía dejarme en el almuerzo. Abrí la nota. La caligrafía, a pesar de los años, seguía siendo la misma, una caligrafía que me recordaba a mi madre. Para mi hijo, mi tesoro, decía. La leí una y otra vez, con lágrimas en los ojos. No era de mi padre. Era de mi madre. Abrí la caja, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Dentro no había un tesoro, ni un regalo lujoso. Había una colección de fotos de mi infancia. Fotos de mí en el jardín, con mi madre, con mi padre. Fotos que no recordaba haber visto, o que había olvidado por completo. Había una foto de mí, de niño, en el patio trasero, con una sonrisa en el rostro, y una foto de mi madre, radiante, con un sombrero de paja. Eran recuerdos de una vida que había olvidado, o que había enterrado para siempre. Pero entre las fotos, había otra nota. Esta vez, la caligrafía era la de mi padre. Una caligrafía irregular, temblorosa, como si hubiera sido escrita a toda prisa. No me olvides, decía, y la frase, que había escuchado la noche anterior, me golpeó con la fuerza de un tren. La nota no estaba firmada, pero sabía que era suya. No era una nota de despedida. Era una nota de un hombre que se sentía invisible. Miré a mi alrededor. La habitación estaba en silencio, vacía. La casa estaba en silencio, vacía. Mi padre no estaba allí. No había señales de él, ni de sus cosas. Su ropa estaba en el armario, sus libros en la estantería, pero él no estaba. Era como si se hubiera desvanecido, como si la llamada de la noche anterior hubiera sido la última. El pánico se apoderó de mí. Mi padre, el hombre que me había llamado para decirme que tenía un regalo para mí, había desaparecido. Y el regalo, esa caja de fotos, era la única prueba de su existencia. Las fotos, los recuerdos, la nota de mi madre, todo me gritaba que la historia no había terminado. Y la nota de mi padre, no me olvides, me recordaba que yo, a pesar de la distancia, era la única persona que podía encontrarlo. El pánico se había instalado en la casa, por extensión, en mi alma. El rastro de mi padre se había desvanecido, y lo único que me quedaba era una caja llena de fotos y una nota que me suplicaba no olvidarlo. Me quedé en la casa de mi infancia, con las fotos esparcidas por el suelo de la sala, sintiendo un nudo en el estómago. ¿A dónde había ido? ¿Estaba en peligro? ¿Y por qué el misterio del regalo? Decidí que la única manera de encontrar respuestas era hablando con la gente que lo conocía. No con su familia, ya que nuestra distancia era una herida abierta que no quería tocar, sino con sus amigos. Hice una lista de los nombres de la gente que solía frecuentar la casa, los amigos de la infancia de mi padre que solían venir a tomar cervezas en el jardín de mi madre. El primero en la lista era un hombre llamado Tomás. Vivía a unas pocas calles de distancia, en una casa que había visto desde la ventana de mi habitación durante toda mi vida. Lo encontré en su jardín, cortando el césped. Me miró, y por un momento, no me reconoció. Pero luego, una sonrisa triste apareció en su rostro. «Hijo de Pedro», dijo, su voz era un susurro. Le conté sobre la llamada, el regalo, la nota, la desaparición de mi padre. Su rostro, que antes era una mezcla de sorpresa y alegría, se volvió serio, sombrío. «Me alegro de que hayas venido», dijo, y me invitó a pasar a su casa. El interior de su hogar era un museo de la historia de mi padre, con fotos de él y mi padre en la pared, sonriendo, jóvenes, libres. «Tu padre, no te voy a mentir», dijo, su voz era un hilo. «Tuvo un problema con el alcohol. Lo sabes. Todos lo sabíamos. Pero hace unos meses, algo cambió. Dejó de beber. Lo dejó de la noche a la mañana. No lo creíamos, pero era verdad. Empezó a ir a un grupo de apoyo, a limpiar la casa. Estaba diferente. Mejor. Pero también estaba asustado. El corazón se me aceleró». «¿Asustado? ¿De qué?» «No lo sé», respondió, su voz era una mezcla de frustración y miedo. Solo decía que había hecho un trato. Con un fantasma. Que el fantasma le había prometido que lo dejaría en paz si hacía algo por él. Y el regalo, la caja de fotos, era parte del trato. El pánico se apoderó de mí. Un trato. Un fantasma. Un regalo. La historia que Tomás me contaba sonaba como una película de terror. Pero la seriedad en su voz, la forma en que sus ojos me miraban, me decía que no era una historia. Era la verdad. La verdad que mi padre había ocultado, la que había intentado enterrar bajo el peso del silencio.
Te dejó la caja porque era lo único que te unía a él, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Los recuerdos. El pasado. Quería que te recordaras de él, de lo que era antes de que la botella se lo llevara. Quería que lo recordaras como un padre, no como un alcohólico. La historia de Tomás me dejó sin aliento. Mi padre, el hombre que yo había abandonado, había estado luchando contra sus propios demonios, contra un fantasma, contra un pasado que lo estaba persiguiendo. Y el regalo, esa caja de fotos, era su última súplica, su última forma de decirme que lo amaba. Las palabras de Tomás me dejaron en estado de shock. Un trato. Un fantasma. El pasado de mi padre, que yo creía conocer, se había desmoronado, revelando una historia de terror que se extendía mucho más allá de las botellas vacías. La casa, que antes era un lugar de recuerdos nostálgicos y dolorosos, se había convertido en un museo de fantasmas, un lugar donde un padre había hecho un pacto para salvar a su hijo. Desesperado por más respuestas, me dirigí al último amigo de mi padre en mi lista, un hombre llamado Ricardo. Ricardo vivía al final de la calle, en una casa que había sido testigo de mi infancia. Lo encontré en su porche, con una taza de café en la mano. Me miró, con el mismo dolor en los ojos que había visto en los de Tomás. ¿Ha desaparecido?, dijo, con un hilo de voz. Lo sabía. Le conté lo que había pasado. La llamada, el regalo, la nota. Le conté lo que Tomás me había dicho sobre el fantasma y el trato. Ricardo no me miró con incredulidad. Me miró con una mezcla de lástima y desesperación. Tomás tiene razón, dijo, su voz era un susurro. Tu padre hizo un trato. Un trato con el fantasma de tu madre. Tu madre, cuando estaba enferma, estaba obsesionada con un cuadro que había en la casa. Un cuadro que siempre le daba miedo. Lo escondió en el ático, pero el fantasma de tu madre la perseguía. La perseguía hasta que la enfermedad la consumió. Y ahora, el fantasma la ha estado persiguiendo a tu padre. El corazón se me aceleró. Un fantasma. El fantasma de mi madre. Un fantasma que la había perseguido hasta la muerte, y que ahora perseguía a mi padre. ¿Y el trato?, pregunté, mi voz rota. ¿Cuál era el trato? El trato era que el fantasma la dejaría en paz si hacía un regalo para ti, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Un regalo que te recordara a ella, a lo que era antes de la enfermedad. El fantasma quería que tu padre muriera, y quería que tú murieras. Quería que la casa se quedara sola, para ella sola. El terror se apoderó de mí. Mi padre, el hombre que yo había abandonado, había hecho un trato con un fantasma para salvarme. Me había dado el regalo de mi madre, la caja de fotos, para recordarme a ella, para protegerme de ella. Ricardo me entregó una nota. Una nota que mi padre le había dado unos días antes. La caligrafía era temblorosa, casi legible. Hijo, el regalo es la clave. El fantasma no puede tocarte si lo tienes. No te olvides de mí. Las palabras de mi padre me golpearon con la fuerza de un tren. La caja de fotos no era un regalo. Era un escudo. Un escudo contra el fantasma de mi madre. El hombre que yo había abandonado, el hombre que había hecho un trato con la muerte, había dado su vida para salvar la mía. Y ahora, con su desaparición, el fantasma de mi madre, era libre. La casa me esperaba, oscura y silenciosa. Me devolvía a mi infancia, a los pasillos oscuros, a los cuadros que me daban miedo. Y ahora, el miedo no era de un cuadro. El miedo era de mi madre. El silencio del ático se rompió, no por un sonido, sino por un grito silencioso en mi mente. La figura de mi madre, la sombra que había aparecido y desaparecido en un instante, era una confirmación aterradora. La voz de mi padre, resonando en mi cabeza, la advertencia en su nota, todo se unió en una verdad que me heló la sangre. El cuadro no era un simple objeto, sino el centro de una maldición, el portal que mi madre había creado para escapar de su propia agonía. Sosteniendo el cuadro en mis manos, sentí un peso más allá de su marco de madera. Era el peso de una historia que me habían ocultado, una verdad que había sido enterrada bajo la soledad y el alcoholismo de mi padre. El paisaje desolado del cuadro no era una fantasía, era una representación del alma de mi padre, de la vida que había vivido, de la que no podía escapar. La figura en la base del árbol, la imagen del bebiendo, no era una premonición, sino un recuerdo, un reflejo de lo que había sido. En la parte posterior del cuadro, había una inscripción, una caligrafía temblorosa, la caligrafía de mi padre. Mi madre me lo dio, decía, me dijo que lo escondiera. Que el cuadro era un portal, un espejo al infierno. Y que si lo miraba, el fantasma me llevaría al infierno con ella. El pánico me hizo dar un respingo.
Mi padre, en su locura, había creído que el fantasma de mi madre lo había obligado a hacer un trato. Pero la verdad era mucho más oscura. El cuadro no era una creación de mi madre. Era una obra de mi padre. Lo había pintado durante los años de su depresión, de su alcoholismo, y lo había llenado de su propio dolor, de su propio. Las palabras de Ricardo resonaron en mi cabeza, un eco aterrador en el silencio de la calle. Mi padre no solo había hecho un trato con un fantasma, sino que ese fantasma era mi madre, y el pacto era para salvarme. La caja de fotos no era un regalo, era un escudo. Mi padre, el hombre que yo había abandonado, había dado su vida para salvar la mía. El dolor de mi pasado, el resentimiento, la ira, todo se disipó, dejando solo un vacío. Regresé a la casa, que ahora se sentía menos como un hogar y más como una trampa. El silencio era pesado, cargado de la presencia que Ricardo había descrito. No subí por las escaleras. Me dirigí directamente al ático, el lugar donde, según Ricardo, mi madre había escondido el cuadro. Las escaleras al ático estaban cubiertas de polvo, y cada paso que daba era un eco que resonaba en la casa. El aire del ático era denso, pesado, cargado de un olor a moho y a tiempo. La luz que entraba por la ventana era escasa, y cada sombra en la habitación se sentía como una amenaza. El ático era un museo de mi pasado, lleno de cajas de juguetes viejos, de muebles rotos, de ropa de mi infancia. Pero en una esquina, cubierta con una sábana, había un objeto que me hizo sentir un escalofrío. Era un cuadro. Lo destapé, y una imagen de un paisaje desolado, con un árbol muerto en el centro y una casa en ruinas en la distancia, apareció ante mí. El cuadro era feo, oscuro, lleno de una extraña sensación de desolación. Y en el centro del cuadro, en la base del árbol, había una figura. Una figura de un hombre con la cabeza gacha, con una botella de alcohol en la mano. Era mi padre. El corazón se me detuvo. El cuadro no era una fantasía. Era una premonición. Una premonición de la vida que mi padre había vivido, la vida que había pasado en la soledad, el alcoholismo, el dolor. El cuadro no era solo una imagen, era un espejo, un reflejo de la vida que mi padre había llevado. Y entonces, una voz en mi cabeza, una voz que no era la mía, me dijo, mi madre me lo dio. Me dijo que lo escondiera. Que el cuadro era un portal, un espejo al infierno. Y que si lo miraba, el fantasma me llevaría al infierno con ella. La voz era la de mi padre. Un eco de su miedo, su dolor, su locura. El cuadro era un portal, y mi madre lo había escondido para protegerme. Pero ahora, con mi padre desaparecido, el portal estaba abierto. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me di la vuelta para salir del ático. Y allí, en la esquina de la habitación, una figura sombría apareció. Era una figura de una mujer, una figura de mi madre, con los ojos vacíos, con una sonrisa triste en los labios. No me olvides, susurró, su voz era un eco de la nota que mi padre me había dejado. No me olvides. El pánico se apoderó de mí, y mi mente, que ya estaba al límite, finalmente cedió. Me di la vuelta, y el fantasma desapareció. Me quedé en el ático, con el cuadro en la mano, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, con el miedo helándome los huesos. Y en la oscuridad del ático, solo, con el fantasma de mi madre acechando, supe que el verdadero horror acababa de comenzar. El silencio del ático se rompió, no por un sonido, sino por un grito silencioso en mi mente. La figura de mi madre, la sombra que había aparecido y desaparecido en un instante, era una confirmación aterradora. La voz de mi padre, resonando en mi cabeza, la advertencia en su nota, todo se unió en una verdad que me heló la sangre. El cuadro no era un simple objeto, sino el centro de una maldición, el portal que mi madre había creado para escapar de su propia agonía. Sosteniendo el cuadro en mis manos, sentí un peso más allá de su marco de madera. Era el peso de una historia que me habían ocultado, una verdad que había sido enterrada bajo la soledad y el alcoholismo de mi padre. El paisaje desolado del cuadro no era una fantasía, era una representación del alma de mi padre, de la vida que había vivido, de la que no podía escapar. La figura en la base del árbol, la imagen del bebiendo, no era una premonición, sino un recuerdo, un reflejo de lo que había sido. En la parte posterior del cuadro, había una inscripción, una caligrafía temblorosa, la caligrafía de mi padre. Mi madre me lo dio, decía, me dijo que lo escondiera. Que el cuadro era un portal, un espejo al infierno. Y que si lo miraba, el fantasma me llevaría al infierno con ella. El pánico me hizo dar un respingo. Mi padre, en su locura, había creído que el fantasma de mi madre lo había obligado a hacer un trato. Pero la verdad era mucho más oscura infierno. La figura en la base del árbol no era su fantasma, sino él mismo, atrapado en su propia obsesión.
El fantasma no era mi madre, era el fantasma de mi padre, el fantasma de un hombre que se había perdido, y que ahora me estaba buscando. La voz de mi padre, el Samuel de la historia de mi madre, el fantasma, que le había hecho un trato, era él. Era él, el hombre que me había llamado en la noche, el que me había dejado una nota, un hombre que se sentía invisible, un hombre que quería ser recordado. Mi padre no había desaparecido. Había entrado en el cuadro. Había entrado en su propio infierno. El cuadro no era un portal al infierno, sino al infierno de mi padre. Y yo, al abrir la caja de fotos, al buscar la verdad, al entrar en el ático, había abierto la puerta. El fantasma de mi padre no quería llevarme al infierno con él. Quería que lo sacara. Quería que lo salvara. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren en marcha. Mi padre no había sido la víctima de un fantasma, sino el autor de su propio tormento. El cuadro no era un portal, sino un espejo, un reflejo de su mente rota y de su obsesión por el alcohol y la soledad. La figura en la base del árbol no era su fantasma, sino él mismo, atrapado en una prisión que él mismo había construido. Y el fantasma de mi madre no era una entidad malvada, sino la personificación de su culpa, de su dolor, del peso que había llevado desde la muerte de mi madre. Sosteniendo el cuadro en mis manos, con la conciencia de la verdad, me di cuenta de lo que mi padre había querido. No quería que lo sacara. Quería que yo entrara. Quería que yo mirara el cuadro, que entrara en su infierno, para que pudiera liberarlo. Quería que yo hiciera el sacrificio que él no podía hacer. El peso del cuadro en mis manos se hizo insoportable. Era una elección, entrar en el infierno de mi padre y liberarlo, o dejarlo en su tormento y vivir mi vida en la culpa, en la sombra de su locura. El miedo me hizo retroceder, pero la nota de mi padre, no me olvides, me golpeó en el alma. La promesa que le había hecho, la promesa de no olvidarlo, era la clave. Con lágrimas en los ojos, coloqué la caja de fotos en el suelo, la que mi padre había querido que fuera mi escudo. El escudo de mi infancia. El escudo de mis recuerdos. Un escudo que, ahora, se sentía como una traición. Y con una voz que apenas reconocí como mía, grité su nombre. Papá. El cuadro en mis manos comenzó a brillar, y la imagen del árbol muerto y de la figura de mi padre se volvió más nítida, más viva. El cuadro ya no era un simple objeto. Era un portal. Y mi padre, con la cabeza gacha, con la botella de alcohol en la mano, me miró. Sus ojos, los ojos de un hombre que se había perdido, me miraron con una súplica, con un ruego que me partió el corazón. No me olvides, susurró, su voz un eco que resonaba en la inmensidad del ático. No me olvides. El cuadro se detuvo, el brillo se desvaneció, y la imagen se congeló. Mi padre había hecho el sacrificio final. Había entrado en su propio infierno, no para salvarme, sino para que yo no tuviera que hacerlo. La caja de fotos no era un escudo contra el fantasma de mi madre, sino contra el fantasma de mi padre, contra la culpa de un hijo que había abandonado a su padre. La historia termina aquí, pero el ciclo no. En algún lugar, en la oscuridad del ático, un cuadro de un paisaje desolado me espera. Y la voz de mi padre, el hombre que me amó y que se perdió en su propio infierno, me susurra al oído. No me olvides. Y yo, un hijo que ha perdido a su padre 2 veces, vivo con el eco de su voz, con la culpa de una promesa rota, con la sombra de un cuadro que me espera en el ático, y con la certeza de que, algún día, tendré que enfrentarlo, y no sé si podré sobrevivir.